Hechos, capítulo número 10. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque eres muy bueno con nosotros, Señor eterno. Gracias, Señor bendito, porque nos permites leer tu santa palabra, Señor eterno, con libertad, mi Señor y mi Dios, aquí en este lugar. Gracias, Padre Santo. Glorificamos tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, porque eres grande, porque eres piadoso para con nosotros, Señor y mi Dios. Te rogamos, Padre Santo, que te mueves a misericordia hoy en este día, Señor, con nosotros. Perdona, mi Señor y mi Dios, todo rastro de pecado y de maldad de nuestras vidas, Señor eterno. Te pedimos perdón, Señor eterno, porque nuestras manos están manchadas de sangre, mi Señor y mi Dios, por el pecado que hemos cometido, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos que nos limpies, mi Señor y mi Dios, pues Él entregó su cuerpo y su sangre, mi Señor y mi Dios, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, Señor Dios Todopoderoso, para hacer paz contigo, mi Señor y mi Dios. Mueva esa misericordia, Padre Santo, hoy en este día, y háblanos, Señor, poderosamente, por medio de tu palabra, mi Señor y mi Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que reprendas por nosotros, Señor, todo espíritu de mentira, Señor eterno. Reprenda por nosotros, mi Señor y mi Dios, todo espíritu de enfermedad, Señor eterno. Échalo fuera de este lugar, mi Señor y mi Dios. Rompa toda atadura, Señor eterno, de las tinieblas. Quebrante, mi Señor y mi Dios, toda cadena en el nombre de Jesús. Te pedimos que envíes a tus ángeles, Señor eterno, a tus ejércitos, mi Señor y mi Dios, para que resguarden aquí este lugar, mi Señor y mi Dios. Pues hemos dedicado este tiempo y este momento, mi Señor y mi Dios, para escucharte a ti, Señor eterno, el único Dios verdadero, no a hombre, no a mujer, no a carne, Señor eterno, sino a ti, mi Señor y mi Dios. Envía tu Espíritu Santo, Señor eterno, sobre tus siervos y sobre tus siervas, mi Señor y mi Dios, que te buscan en verdad, que se están preparando, Señor eterno, que nos estamos limpiando, mi Señor y mi Dios, por medio de tu palabra. Envía espíritu de sabiduría, Señor eterno. Llave el entendimiento, mi Señor y mi Dios. Háblenos, Señor eterno. Rompe los sellos de tu palabra, Señor eterno. Mira, mi Señor y mi Dios, muéstranos tu palabra verdadera. Pon corazones de carne, mi Señor y mi Dios, en los oyentes, Padre Santo, que reciban tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, que la entiendan, mi Señor y mi Dios. Y envía tu Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, para convencer de pecado, Señor eterno. Redarguye esos corazones, mi Señor y mi Dios, y guíanos al arrepentimiento, Padre Santo, para estar en paz contigo, Señor, y que las almas se salven, Padre Santo, por medio de la locura de la predicación de tu palabra verdadera, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, y te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios. Envía tu poder, Padre Santo. Envía tu poder, Señor eterno, y límpianos con tu palabra. Gracias, Señor eterno. Sí, mi Señor y mi Dios. Envía sanidad, Padre Santo, para tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Reciba toda la gloria, mi Señor y mi Dios, y toda la honra, Padre Santo. Glorificado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Bendecimos tu nombre, mi Señor y mi Dios. Gracias, Cristo Jesús, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Como tengo por costumbre, mejor dicho, ¿verdad?
yo le pongo un título a la palabra, hermanos, conforme al Señor habla. El mensaje, hermanos, de este día lo titulé ¿Cómo ser oído por Dios? Aleluya. ¿Cómo ser oído por Dios? Cuando íbamos a los estudios, hermanos, vimos varias cosas, ¿verdad? Una de las cosas que yo les decía, no tanto que vimos, ¿verdad? Que yo les decía, es cómo es que nosotros podemos tener seguridad de lo que hablamos en un púlpito, hermanos. Hay varias vertientes de la palabra de Dios. Está la palabra, hermanos, que se llama logos, el tipo de palabra, hermanos, que es letra, que es palabra, ¿verdad? Pero hay otra palabra, hermanos, y lo vimos en el libro de Jeremías, que es la palabra verdadera de Dios. ¿Cuál es la palabra verdadera de Dios? Es la palabra revelada de Dios. Vimos, hermanos, cómo en el libro de Isaías se nos muestra claramente, hermanos, que la palabra de Dios tiene un sello. Los que fueron a los estudios, ¿se acuerdan de eso? Aleluya. ¿Cómo tiene un sello y a quién es revelada la palabra de Dios? A los discípulos de Dios Padre, ¿verdad? Ahora, hermanos, nosotros tenemos ventajas mayores, ¿verdad? Que en los tiempos del profeta Isaías, hermanos, tenemos el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Porque el Señor lo prometió. Ahora, no es de a gratis, hermano, aunque sí, no tiene que pagar, ¿verdad? Pero porque alguien pagó por nosotros, digo que no es de gratis, hermanos. Alguien pagó por nosotros, fue el Señor Jesucristo. Él dijo, me es necesario que yo vaya, ¿verdad? Para que venga el Consolador. Entonces el Consolador, el Espíritu Santo, hermanos, es el que ahora nos revela, hermanos, su palabra. Pero queda vigente, hermanos, porque el Señor dijo, yo no vengo a abrogar la ley, ni a los profetas, no vine a abrogar, dijo el Señor Jesucristo, sino a cumplir. Entonces está vigente tanto lo uno como lo otro, hermanos. La palabra de Dios y la palabra verdadera de Dios. Tenemos más que antes. Y así como tenemos más que en el tiempo antiguo, hermanos, también se nos demanda más que antes, ¿verdad? Ahora, aquí ya estamos en los tiempos primeros de nosotros, hermanos, nuestro tiempo, ¿verdad? El tiempo ya de la administración, del trabajo del Espíritu Santo. Estamos como en el tercer, si se podría decir así, ¿verdad? El tercer tiempo, o el tercer testamento, por así decirlo, ¿verdad? De alguna manera. El Antiguo Testamento, segundo y el Nuevo, y estamos en la parte tercera, hermanos, en cómo el Espíritu Santo va a operar, hermanos. Es el tiempo de la operación del Espíritu Santo. Ya trabajó el Padre con los antiguos, ya vino el Señor Jesucristo y trabajó, ahora es tiempo del Espíritu Santo. Miren, hermanos, vamos a leer, ¿verdad? Porque estos son los tiempos primeros. Hechos capítulo 10, dice la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio, hermanos? Aquí nos dice, ¿verdad? No hay pierde, hermanos. Centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un tipo de soldado, hermano, que tenía un grado alto, ¿verdad? No era muy pequeño, dice. Piadoso, temeroso de Dios, dice, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Qué raro, ¿verdad? Que un hombre que era de Cesarea y aparte era soldado, era militar, ¿verdad? Pero dice también que era piadoso y temeroso de Dios. Y oraba y daba limosnas. Dice, este vio claramente una visión como a la hora novena del día. ¿Saben cuál es la hora novena, hermanos? La hora novena del día. ¿Nadie sabe? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más dice otra hora? ¿Las 3 de la tarde? Todos van a decir las 3 de la tarde, ¿verdad? Ya el pastor 3 de la tarde. La 1:30. La 1:30. Son las 3 de la tarde, hermanos. Es las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque se empezaba a contar, dice, la hora novena del día. Nomás el dato, ¿verdad?
Porque se empieza a contar desde que sale el sol, ¿verdad? ¿Sí estoy en lo correcto, hermano? Sí, así es. Aproximadamente a las 6 de la mañana. Sí. Aproximadamente a las 6 de la ¿Verdad que mañana. era las 9? Bueno, voy a decir las 9, no, hermano. Entonces, si usted va a contar el 6, hermano, como si fuera el 1, va a contar 9. Y dan las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que ya era una hora del día ya, Avanzado. ya avanzada. No era de mañana y no era de noche, hermano. Estaba el sol casi a todo lo que da. Israel, hermanos, por si usted no lo sabía, ¿verdad? En lo que es la tierra, está posicionada con respecto al Ecuador, el centro de la tierra, con respecto al sol, casi a la misma altura que aquí, nuestra ciudad. Aquí estamos como en 23 grados, si no mal recuerdo, algo así. Y en Israel está como a 27, un poquito arriba. Estamos casi iguales, o sea que recibimos casi la misma luz del sol. Es casi lo mismo, hermanos. Las estaciones del año, casi estamos iguales, ¿verdad? En lo que es el clima y la luz del sol. Entonces, nos podemos imaginar las 3 de la tarde de aquí, hermanos, es casi lo mismo que allá. Lo mero bueno del sol, ¿verdad? Decía, a esa hora que vio claramente, dice, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Miren, hermanos, aquí un ángel fue enviado a Cornelio, hermanos. Cornelio no era israelita, no era judío, no era descendiente del linaje de Abraham, era soldado. Por muchos, quizás era considerado un hombre perverso, malo por ser soldado, ¿verdad? Era romano. Era romano, gentil, ¿verdad? Para los judíos, para los israelitas. Casi inmundo, ¿verdad? Se les decía así. Para los israelitas, hermanos, de sangre, de linaje, les era muy difícil entrar en la casa de un gentil como nosotros. No podían entrar, hermanos. Los tenían considerados como muy, y hasta la fecha, ¿verdad? Se considera así. Los que son israelitas y guardan, ¿verdad? Su religión. Porque muchos son religiosos, hermano. Dice, vio claramente cómo un ángel de Dios entraba y le decía por su nombre, Cornelio. ¿Cuántos podríamos decir, hermanos, que nos ha hablado un ángel de Dios? ¿Usted ha escuchado la voz, hermano, de un ángel de Dios mismo, que le diga por su nombre? A lo mejor sí lo hemos escuchado, hermano, pero no hemos discernido y no hemos entendido, ¿verdad?, que es Dios o un ángel de Dios, hermano, que ha sido enviado para hablar a nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Pues seguimos con nuestros asuntos, ¿verdad? Mire cómo Daniel es un buen ejemplo, hermanos. Es un buen ejemplo, hermanos, en varios asuntos, ¿verdad? Para nuestro actuar. La palabra de Dios, hermano, que nos pone el ejemplo. Decía que Daniel tenía inteligencia o sabiduría en la visión. Y así le pasó a este hombre, hermanos, Cornelio. Para su tiempo ya tenía a su disposición, hermanos, el libro de Daniel, ¿verdad? Decía, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, Cornelio, hermanos, tenía miedo, pero lo miró. Decía, ¿qué es, Señor? Y las palabras, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, ahora, hermano, vamos a abrir aquí un paréntesis, hermano, porque aquí hay revelación, ¿verdad? Que no voy a ampliar mucho en eso, ¿verdad? Porque es otro tema. ¿Cómo ser oído por Dios? Dice, él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Cornelio estaba viendo algo, hermanos. Y él dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Él estaba viendo algo, hermanos, aparte del ángel. Y más adelante, si tenemos tiempo, lo vamos a ver hoy, si no en otra ocasión que el Señor nos preste el tiempo, ¿verdad? Para la enseñanza. Él estaba viendo otra cosa, hermanos.
aparte del ángel. El ángel tenía algo, ¿verdad? Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Usted, mi hermano y mi hermana que me escucha, ¿quiere ser oído por Dios verdaderamente? ¿O no quiere ser oído por Dios? Aleluya. Yo sí quiero ser oído por Dios, hermanos. Aleluya. Esto que les voy a mostrar, hermanos, de parte de Dios, el Señor me lo mostró con antelación, hermanos, con meses de antelación, ¿verdad? Para mi vida, hermanos. Para mí, porque yo estaba buscando. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que el que busca, ¿qué? Encuentra, ¿verdad? Si usted busca, hermanos, la palabra de Dios, el Señor va a permitir que usted encuentre en la palabra de Dios. Y también, hermanos, dice la Escritura, dijo el Señor mismo, ¿verdad? Que para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible, hermanos. Si estamos aquí, hermanos, tenemos que creer. Tenemos que creerle a la palabra de Dios. Si usted no le cree, hermanos, a la palabra de Dios, va a estar su fe bien chiquita. Va a estar ensemillada la fe. Como una semilla que no brota, hermanos, que no se rompe y que no sale la planta. Así está la fe. La semilla, hermanos, tiene que germinar, se tiene que abrir y hacerse planta. Aleluya. Y decía el Señor acerca del misterio de la fe, ¿verdad? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, que le dirías a este monte, muévete y se moverá. Pero que se hablaba más acerca de la semilla de mostaza, que se hacía grande, ¿verdad? Que hasta los pájaros, las aves, hacían nidos en sus ramas de lo grande que se hacía esa planta. Era una planta, hermanos. No era un árbol, es una planta, según como muestra la palabra, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué vemos aquí, hermanos? En este ejemplo. Este pasaje es largo, hermanos, pero voy a tratar de acortarlo. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasó? Cornelio no estaba bautizado, hermanos, como muchos de nosotros, ¿verdad? Cornelio no estaba ni bautizado, no tenía mucho conocimiento. Y una cosa más, hermanos, a Cornelio no se le había presentado el evangelio del Señor Jesucristo, hermanos. Él no tenía ese conocimiento que nosotros tenemos. Nosotros sabemos quién es el Señor Jesucristo, qué hizo por nosotros. Hemos participado de la cena del Señor, hermanos. Uno de los mayores sacramentos para nosotros los cristianos, ¿verdad? El bautismo y la cena son de las cosas principales que tenemos que hacer físicamente aquí en la tierra. Ahora, él no sabía nada de eso, hermanos. Temeroso de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es posible, hermanos, que a él vino un ángel y le habló por su nombre? Por su nombre. ¿Te acuerdas de la enseñanza pasada? No recuerdo quién estuvo. Creo que los hermanos Nobra que estaban en Veracruz. ¿Cómo se llamó la enseñanza anterior, hermanos, que compartimos? Cómo ser conocido por el Señor, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo. Y cómo él le hablaba. Bueno, no me acuerdo, no recuerdo si era así el nombre, ¿verdad? Pero cómo el Señor le hablaba, hermanos. Cómo el Señor hablaba. Y les expliqué la diferencia de cómo era el hablarle a una persona, ¿verdad? Cómo invitarlo, mejor dicho. Puede pasar una bocina invitando a la gente, pero no es lo mismo que le digan, vengan todos, a que toquen su puerta y le digan, señor Rodolfo, tenga la invitación, aquí tiene su nombre y usted está invitado para las bodas del Cordero. No es lo mismo a que le digan generalmente a todos, hermanos. Y aquí se le habló por su nombre, específicamente, ¿verdad? No vino el ángel y se paró en la casa, el que quiera venga. No, fueron específicamente con Cornelio. ¿Pero por qué? Dice la hermana, ¿verdad? Nos dijo que era temeroso de Dios. Es cierto, un buen punto. Hay una segunda cosa, dice que era piadoso. ¿Saben lo que es vivir una vida piadosa? El temor a Dios lo conocemos, ¿verdad? Si no, ahorita lo vamos a ver. Es el primer punto, hermano. Pero visto de otra forma. Una vida piadosa, mis hermanos y mis hermanas, es una vida conforme la manda la Escritura. Cómo vivir como lo manda la palabra de Dios. Cómo debe ser nuestro comportamiento. Cómo debe ser nuestro testimonio, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, podemos decir, no, pues vivir conforme a la palabra de Dios es no pecar. Pero también tenemos que dar buen testimonio, ¿verdad?
y consta de varias cosas. Aleluya. Una de ellas es, pues, nuestra casa, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra casita? Nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar. Y damos por hecho, ¿verdad?, que nos abstenemos de cometer pecado, ¿verdad? Y hay muchos mandamientos que el Señor también manda en su palabra que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso es una vida piadosa. Ahora, dice el ángel, hermanos, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de delante de Dios. Esos son los puntos, mis hermanos y mis hermanas, que vamos a hablar. Dice aquí, tus oraciones y tus limosnas. Tenemos 2 puntos, hermanos. Tus oraciones y tus limosnas. Pero yo aquí le puse, hermanos, los 3 puntos son limosnas, oraciones y ayunos. ¿Por qué ayunos? Y aquí no dice ayunos, ¿verdad? Lo que hemos leído hasta ahorita. Vamos a ir, hermanos, vamos a adelantarnos un poquito a Hechos, aquí mismo, en el mismo capítulo 10, pero en el versículo 30. Para este pasaje, hermanos, ya habían pasado, no sé si como 2 días más o menos, o 3. Aquí usted lo puede leer, ¿verdad?, con detenimiento cuando guste. Pero aquí ya había hecho Cornelio conforme el ángel le había dicho, ¿verdad? Versículo 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, ¿verdad? Y aquí Cornelio, del 5 al 30, ejecutó, hermanos, envió a hombres a buscar a Pedro, y el Señor también le habló a Pedro, hermanos. Y aquí está como el Señor le habla a Pedro, ¿verdad? Y le muestra un lienzo con todos los animales, cuadrúpedos, de todo, y le dice, mata y come. Y entonces Pedro dice, no, porque nada mundo ha entrado en mi boca, hermanos. Y ahí voy a abrir un paréntesis, ¿verdad?, rápidamente. Mire la inteligencia de Pedro en la visión, porque el Señor le dijo, come cosas inmundas, ¿verdad? Y él dijo, no, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Y ahí el Señor le estaba enseñando, hermanos, a Pedro que no a cualquier hombre le dijera común, porque ella lo había limpiado, hermanos, a los gentiles. Pedro era israelita, hermanos. No sé si usted entienda ese asunto, ¿verdad? Pedro era un hombre ya maduro, hermanos, que creció en un lugar religioso con respecto a los gentiles, hermanos. Lo rechazaban, no se querían juntar con ellos. Era como algo abominable para ellos. Como que si tocaban a un gentil se ensuciaban, se contaminaban completamente. Y ya nadie más lo podía tocar porque también se iba a contaminar. Ahí creció Pedro, hermanos. Bueno, el Señor le dice, ¿verdad? No le llames común porque yo ya lo he limpiado. Yo ya lo he limpiado. Entonces, Pedro entiende, ¿verdad? Pero les dije, ojo en la respuesta de Pedro, ¿verdad? Porque es el siguiente punto, la inteligencia en la visión. Entonces llegamos al versículo 30, donde dice, entonces Cornelio, ya cuando lo traen, ¿verdad?, dijo, cuando le piden la explicación, ¿verdad? Porque pues Pedro le dijeron, no, pues ven, pero ¿para qué, verdad? Falta el para qué. Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba ¿en qué? En ayunas. Hermanos, una vez me preguntaron a mí, no voy a decir quién, hermanos, una vez me preguntaron a mí, ¿hasta qué hora se debe de ayunar? ¿Cuánto tiempo se debe de ayunar? ¿Sabe cuál fue mi respuesta sobre el ayuno? Yo les dije, en la escritura no dice hora, dice días. Imagínense, hermano, nada más. Nosotros estamos contando las horas, ¿no? Que llevan 5 horas y no he comido nada. Cuando en la escritura no habla acerca de horas, sino de días, ¿verdad? Pero aquí dice una hora, hermanos. ¿Dónde la dice? En la primera parte que leímos, ¿verdad? Hasta la hora, era como la hora novena, como las 3 de la tarde, hermanos. Y no había comido nada. ¿Echamos cuentas? ¿Cuántas horas van? Pongámosles que más o menos, ¿verdad? Desde las 6 de la tarde del día anterior ya haya cenado. Entonces de 6 a 6 son 12.
¿verdad? Y de 6 a 3 son 9. ¿Cuántas horas son? 22, 21, casi 24 horas, hermanos. Pero son aproximados, estamos hablando que es aproximadamente un día completo, ¿verdad? De ayuno. Aproximadamente, hermanos. Ahí dice que él estaba en ayunas. Estaba ayunando, hermanos. Entonces ya no nada más son las limosnas y las oraciones. Él estaba en ayuno, hermano. Si usted quiere que Dios oiga, pero ¿oír qué? Lo malo que sale de nuestra boca, hermanos. Dice el versículo 4, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Si usted quiere, hermano, que sus oraciones, sus peticiones, sus ruegos lleguen delante de la presencia de Dios, verdaderamente, hermanos, y no de una forma mentirosa, que alguien le diga, sí, vamos a orar por ti, y mira que el Señor va a hacer las cosas. No, hermanos, de una forma verdadera, así como les decía, ¿verdad? En el estudio, con toda certeza, hermanos. Estamos hablando con toda certeza y seguridad de la palabra de Dios. No de una vanidad de la mente, de que yo soy ungido por Dios y a mí Dios me oye. No, hermanos, a cada uno de ustedes, y a mí también, ¿verdad? Me incluyo con ustedes. El Señor puede oír nuestras oraciones. Y aquí está, hermanos, el ejemplo de Cornelio, hermanos. Él no estaba bautizado, hermanos. Nosotros sí. Él no tenía el conocimiento que nosotros ya recibimos de la palabra de Dios. Él no lo tenía y nosotros sí, hermanos. ¿Cómo es que nos aventajó? Bueno, pues fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Dice, versículo 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, dice, y a la hora novena, mientras oraba, oración, era en ayuno y oración, ¿verdad? Y a la hora novena, mientras oraba, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración, fíjese cómo cambia, hermanos, para que vea la diferencia. Dice, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Aleluya. Y versículo 32 ya explica, ¿verdad?, lo que le mandó el ángel. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Me acordé que él dio, ¿verdad? ¿Qué toca? Pagar. Le toca pagar a Dios. Miren, hermanos, vamos a hablar de esas 3 cosas: limosnas, oración y ayuno. ¿Por qué ese orden, hermanos? Porque vamos de lo físico, de lo más fácil, de lo simple, a lo que es más difícil, hermano. De lo más fácil a lo más difícil. Pero le repito, ¿usted quiere que Dios escuche sus oraciones, sus peticiones? Aleluya. Sí, yo también, hermanos. Yo también. Mire, si Dios escucha nuestra petición, mi hermano y mi hermana, ya no vamos a tener necesidad. Ojo. No vamos a tener necesidad, pero lo podemos hacer. De esperar hasta el otro domingo y venir aquí, hermanos, delante de todos aquí reunidos, pedir oración por algo, hermanos. Usted lo puede hacer también. Y el Señor le puede responder rápidamente, velozmente. Depende, hermanos, depende mucho de su fe, de cuánta confianza usted le tenga a la palabra de Dios, de cuánta confianza usted le tenga a la palabra de Dios. Vamos a ir, hermanos, a Primera de Reyes, capítulo 22. ¿Se acuerdan en qué les dije que pusieran atención cuando Pedro hablaba? En la inteligencia, hermanos. La inteligencia o la sabiduría.
Primera de Reyes, capítulo 22. Y esta es una forma, hermanos, de pelea, de lucha. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 20. Primera de Reyes 22, 20. Aquí habla, hermanos, acerca de los planes de Dios con respecto a Acab. Acab fue un rey, hermanos, de Israel, que cometió muchos pecados, hermanos, muchas cosas malas. Lo malo es que indujo, ¿verdad? Bueno, él provocó que el pueblo fuera inducido a pecar contra Dios, a buscar a los Baales en lugar de a Dios. Siempre, hermanos, siempre que escuche el nombre de Baal, quiere decir, hermanos, que quiere apagar la obra de Dios. Ese espíritu, ese demonio, quiere destruir la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 20, hermanos. Y aquí el Señor estaba ya tratando con Acab. Cuando trata el Señor, hermanos, cuando el Señor interviene, hermanos, pues es para ejecutar juicio, hermanos, o bueno o malo, para la persona, ¿verdad? Dice, y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga? Fíjense, y caiga en Ramot de Galat. Y uno decía de una manera, aquí estaba, hermanos, creo que no les expliqué, ¿verdad? Aquí ya estaban en el lugar de Dios, hermanos, donde el Señor Dios ya estaba hablando con sus ángeles, ¿verdad? Con sus ejércitos, con sus espíritus. Y les decía esto, hermanos, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Ahora, ¿usted me entiende, hermano, lo que le trato de decir? ¿Dónde estaba este lugar? No un lugar físico, hermanos, aquí en la tierra. El Señor está en los cielos, hermanos. Y desde allá, hermanos, estaba haciendo esta obra, dice. Y dice, y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Espíritu de mentira. Para aquellos que no creen, hermanos, que existe el espíritu de mentira, existe espíritu de mentira. Miren, mis hermanos y mis hermanas, este es un espíritu que fue enviado de parte de Dios. Es un espíritu que es enviado de parte de Dios, hermanos. Debemos de tener cuidado nosotros con visiones. Aleluya. Debemos de tener inteligencia y sabiduría, hermanos. ¿Cómo viene eso, hermanos? Dice la palabra de Dios que el temor es el principio, ¿verdad? La sabiduría, perdón, es el principio del temor del Señor. Debemos de tenerle temor a Dios, a sus mandamientos, a su palabra. Imagínese mi hermano o mi hermana que le dice, no, no, hombre, mira, tu diezmo tú lo puedes usar para otra cosa, para lo que quieras. Y el Señor dice, ustedes me han robado porque no han traído mis diezmos aquí al alfolí. Un ejemplo, hermanos, espíritu de mentira. Espíritu de mentira. Es un ejemplo, hermanos, y como ese hay muchos. Podemos buscar más ejemplos, ¿verdad? Los podemos buscar y los vamos a encontrar, hermanos. ¿Cuál es otro ejemplo? Las palabras vanas, vacías. Ah, no, sí, venga usted aquí, mire. Pues Señor, inclusive el enemigo, hermanos. Tú usas la palabra de Dios. Tú nomás pon tu diezmo aquí y tus problemas están resueltos.
Tú puedes irte allá a tomar, a ser infiel, lo que quieras, pero trae tu diezmos aquí, espíritu de mentira. Es más, si quieres pecar más, tienes que traer la ofrenda también. Y te va a perdonar más. Son mentiras, hermanos. Espíritu de mentira. Ahora, ¿cómo es posible, hermanos, que eso pase con Dios? Porque eso sucedió allá, hermanos. ¿Se acuerdan la historia del rey Saúl? ¿La conocen? A esas alturas, hermanos, ya la deberíamos de conocer. Amén, aleluya. Cuando el rey David todavía no era rey, era un muchachito, ¿verdad? Él fue buscado, hermanos, por los servidores del rey Saúl, porque decían, necesitamos a alguien que toque el arpa, ¿verdad? Que sepa tocar, para que el espíritu malo se vaya, que le venía al rey Saúl, ¿verdad? El pastor, en su agradecimiento, nos comentó algo, ¿verdad? Que no sabe si es juicio, puede ser juicio, algo así, ¿verdad? La enfermedad. Miren, hermanos, el espíritu malo que venía al rey Saúl era enviado por Dios. Y ahí usted se puede dar cuenta, hermanos, si usted está en juicio de Dios, por el cual, hermanos, no se puede orar, porque es juicio de Dios. No podemos pedir que el Señor vaya en contra de su palabra, hermanos. Podemos pedir misericordias. Ahora, ¿qué hacía David? Tocaba el arpa. Con los cantos, con las oraciones, mis hermanos y mis hermanas, los espíritus malos que vienen de parte de Dios, hermanos, por juicio, porque Dios lo permite, ¿vale? Dice, ve, como aquí, ve y lo lograrás, lo harás. O sea, le va a decir a los ángeles, hermano, que si nosotros pedimos protección de parte de Dios y los ángeles están alrededor de nosotros con sus espadas, hermanos, y viene el espíritu malo y le dice, mira, yo aquí tengo un papelito que está firmado por Dios, que dice que yo puedo venir y a él me lo voy a echar. Le voy a picotear ahí para que sufra, para que le duela. ¿Qué van a hacer los ángeles? Con sus espadas así. Pues pásale. Adelante, ¿verdad? Se las guardan, se las envainan. Adelante. Usted es enviado de Dios, como nosotros también somos enviados de Dios, ¿verdad? Espíritu de mentira, hermanos. Debemos tener cuidado con los espíritus. Ahora, dice aquí, mis hermanos y mis hermanas, les voy a hablar un poquito acerca del espíritu de mentira. Ya vimos aquí que existe, que es real, hermanos, que puede ser por juicio de Dios. Dios mismo puede enviar espíritus de mentira a un hombre, a una mujer, hermanos, para hacerle creer cosas que no son, como al rey Acab. ¿Eso por qué viene, hermanos? Por juicio. Viene por juicio. Pero mira la inteligencia de Pedro, ¿verdad? Así como la inteligencia de Daniel. Y le dijo, yo nunca he hecho eso. Yo nunca he metido nada inmundo en mi boca. ¿Cómo voy a pecar contra Dios, contra la palabra de Dios? Y ahí donde entramos en pelea con Dios, ¿verdad? Nos resistimos a pecar. Cuando a veces Dios mismo, ¿verdad? Lo está mandando, ¿verdad? Para juicio nuestro. Eso, hermanos, es una verdadera pelea, hermanos. Quizás más fuerte que contra el enemigo, hermanos. Cuando ya el Señor viene contra nosotros. Imagínense, hermanos. Vamos a ir rápidamente a regresarnos al libro de Hechos. Ahora en el capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Para dar por terminado el asunto del espíritu de mentira, hermanos, que tenemos que conocer. Le voy a poner un ejemplo. El Señor me mostró, hermanos, que hablara del espíritu de mentira en esta enseñanza, mis hermanos y mis hermanas, para salvación de las almas, hermanos. Hechos capítulo 26. ¿Para qué? Para que no se crea, hermanos, para que usted no se crea lo que le vengan a decir cualquiera ahí que dice que es servidor de Dios y no lo es. El Señor, hermanos, hablaba a sus iglesias en el libro de Apocalipsis y a una de sus iglesias les decía,
Yo conozco tus obras. Yo sé que tú has probado los que dicen que son apóstoles y no lo son. A los que dicen que son israelitas y judíos y no lo son. Así nosotros, mis hermanos y mis hermanas, con conocimiento de la palabra de Dios, podemos probar los espíritus. Si son de Dios o no son de Dios. El espíritu, podemos probar el espíritu del hombre que está dentro del hombre y saber si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Hechos capítulo 26, ¿estamos ahí, hermanos? Amén, aleluya. En esta parte, hermanos, de la palabra de Dios, vamos a leer el versículo 24, hermanos, pero lo voy a poner en contexto. Aquí estaba el apóstol Pablo, ya pues encadenado, ¿verdad? Ya estaba como prisionero, pero le mandaron así una audiencia con el rey. Estaba ahí Festo y Agripa. El rey, no Agripa. Y no Agripa, Agripa, así se llamaba. Y empiezan a hablar, ¿verdad? Empiezan a exponer sus cosas. Entonces en el versículo 24 dice: diciendo estas cosas en su defensa, ya había hablado Pablo, o sea, Pablo habló en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, fíjense, como a modo de mofa. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco, dice. Mas él dijo: hermanos, no estoy loco, dice. No estoy loco. Pero guardó, ¿verdad?, su posición. Excelentísimo Festo. Sino que hablo, fíjense, hermanos, hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les hablo acerca del espíritu de mentira, hermanos? Porque le pueden venir a decir a usted un versículo de la palabra de Dios, y si a usted le dice en el versículo 24, ¿qué va a creer usted? Cuando le falta conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Si alguien le muestra ese versículo, pues ¿para qué leo? Me voy a volver loco, ¿verdad? Espíritu de mentira. Mira, hermanos, cómo se mueve el espíritu de mentira entre las gentes. ¿Para qué? Para que usted no lea la palabra de Dios. Para que deseche la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, exponiendo la historia del rico y Lázaro, Él contó, hermanos, cómo es el único medio por el cual el hombre se puede salvar. La palabra de Dios. Esto que tenemos aquí. No por un ángel que se le aparece, hermanos. Inclusive así como Cornelio, hermanos, no por un ángel. O un demonio, o lo que sea que se le aparezca, ¿verdad? Es por la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. ¿Y quién es la palabra de Dios, hermanos? El verbo que se hizo carne. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Aleluya. ¿Quedó claro, hermanos? El espíritu de mentira. No le haga caso, hermanos, a cualquiera que viene y le diga: esto es, lo otro es. Lo que diga la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, lea el contexto de lo que estamos hablando. Vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 6. ¿Por qué? Porque yo les dije, hermanos, en el libro de los Hechos capítulo 10, acerca de Cornelio. ¿Y Cornelio quién es? ¿Perdón? Perdón. Mateo capítulo 6. ¿Y Cornelio quién era? ¿Quién era Cornelio? A ver. Sí, pues Cornelio. ¿Qué era él? ¿De quién era? ¿De dónde era? ¿Cuáles eran sus cualidades? Era un centurión romano, ¿verdad? De una guardia. ¿Cómo se llamaba la guardia? La italiana, ¿verdad? Aleluya. Hermanos, él era un hombre
Él era un hombre. ¿Y Pedro qué? También era un hombre, hermanos. ¿Y Festo quién era? Un hombre también. Y Agripa, aunque era rey, ¿qué era a final de cuentas? Eran hombres, hermanos. ¿Cómo podemos pesar lo que dijo Cornelio contra lo que dijo Festo? Festo dijo, no, las muchas letras enloquecen. ¿Y Cornelio qué decía? Que él oraba, que él ayunaba, ¿verdad? Pero los dos eran hombres. ¿Contra qué lo vamos a poner, hermanos? Para ver si qué es verdad y qué es mentira. ¿Con qué vamos a discernir cuál es el espíritu de mentira y cuál es el espíritu de verdad, del Espíritu Santo? Con la palabra de Dios. Yo no le puedo enseñar a usted, mi hermano y mi hermana, lo que dijo Cornelio, lo que dijo Pablo, hermanos. El Señor para eso vino, hermanos. Mateo capítulo 6. Desde el principio dice, palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Miren mi escritura, hermanos, es un poquito diferente, ¿verdad? Están en rojo. Las letras están en rojo. Cuando vienen en rojo, hermanos, quiere decir que son palabras directas del Señor Jesús. En este tipo de escrituras, ¿verdad? En algunas vienen en negritas. Palabras del Señor, hermanos, directamente. Dice, hablando el Señor, hermanos, guardaos, dice, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistas de ellos. Mandamientos del Señor, hermanos. Guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos, dice. De otra manera no tendréis recompensas de vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Y mire cómo es de gentil el Señor, hermano, que hasta nos dice, ¿verdad? Hasta nos dice, ¿verdad? El beneficio que vamos a tener. Una recompensa. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, vamos a tener una recompensa, hermanos. Gloria a Dios. Eso usted lo tiene que creer en su mente, en su corazón. Eso es la fe. Que usted diga, yo voy a hacer este mandamiento con el que yo batallo y yo voy a tener mi recompensa de parte de Dios. Dice, versículo 2, cuando pues de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. ¿Qué era recordado delante del Señor, hermanos, de Cornelio? Las limosnas, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Las oraciones fueron oídas, las limosnas fueron recordadas. Limosnas. Por eso yo les puse, ¿verdad? Primero, ¿qué les puse? Limosnas. Aunque en Cornelio venía diferente orden, hermanos, yo lo pongo conforme al orden que dice el Señor Jesucristo. Primero las limosnas están aquí, hermanos. Ahora, vamos a avanzar un poco, hermanos, aquí en el capítulo 6, versículo 16, hermanos, para ahorrar tiempo, hermanos, pero aquí está la palabra de Dios. Estamos ahí, versículo 16, dice, cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar. Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Me faltó la oración, hermanos. No lo tengo aquí, está adelantito.
Versículo 4, versículo 5. Y cuando ores, versículo 5 del capítulo 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen sus recompensas. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Son 3, ¿verdad? Hay una disculpa, hermano, me equivoqué del orden, ¿verdad? Es limosna, oración y ayuno al final. Tengo un error aquí en mis apuntes, hermano. Hay una disculpa, pero así va. Primero, desde el principio del capítulo 6, habla acerca de las limosnas. Y dice que hay recompensa, ¿o no, hermanos? Si hay recompensa, ¿verdad? Dice, te recompensará en público. Después, el versículo 5, habla de la oración. El versículo 16, ¿de qué habla, hermanos? Del ayuno, ¿verdad? Son 3 cosas, mis hermanos y mis hermanas, según el Señor Jesucristo. Ya no es según Cornelio, hermanos. Yo se los puse como ejemplo para que usted se dé cuenta, mi hermano y mi hermana, que tanto usted como yo podemos ser oídos por Dios. Hombres y mujeres, hermanos, que podemos estar inclusive en pecado, hermanos. Podemos ser oídos por Dios. ¿Para qué, hermanos? Primeramente para salvar nuestras almas. Tenga cuidado, mi hermano y mi hermana, de estar orando por alguien más cuando sabe que usted está mal. Primero somos nosotros, hermanos, y luego los demás. Primero es personal y luego los demás. Aleluya. El Señor, mis hermanos y mis hermanas, quiere que nos acerquemos a Él. Dice aquí, en lo secreto del Señor, usted con Dios. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, nos quedó claro el asunto de que no es palabra de hombre, hermanos. No es espíritu de mentira. Es palabra verdadera de Dios. Aleluya. Ahora, le vuelvo a hacer la pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Usted quiere ser oído por Dios? Amén, gloria a Jesús. Aleluya. ¿Qué tiene que hacer para ser oído por Dios? Obedecer su palabra. ¿Perdón? Orar. Obedecer su Orar. palabra. Obedecer su palabra, Ayunar ayunar y dar limosna. y dar limosna, ¿verdad? ¿Lo acomodamos otra vez? Dar limosna. Dar limosna, Orar Orar. orar y ayunar. y ayunar. Si usted tiene una petición grande, hermanos, delante del Señor, con la que está batallando, hermanos, que usted dice, no, es que yo le pido al Señor y no hay respuesta, tiene que luchar, mi hermano y mi hermana. Y estas son las armas con las que usted va a luchar, para que su voz sea escuchada ya delante del Señor. Limosnas, oración y ayuno. Y mire cómo el Señor es tan gentil, hermanos, que nos lo pone en orden de dificultad, ¿verdad? Primero lo material. ¿Sabe usted, mi hermano y mi hermana, qué son las limosnas? Este primer punto, hermanos. Apenas vamos empezando, para que se vaya acomodando en la silla, ¿verdad? El primer punto, ¿sabe usted qué es la limosna? Dijo el Señor, ¿verdad? Que nos guardemos de hacer la justicia delante de los hombres. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, versículo 2. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Dice, de cierto os digo, ya tienen su recompensa, hermanos. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primero es saber qué es la limosna, ¿verdad? ¿Qué es la limosna, hermanos?
Creo que ya hemos hablado un poquito acerca de eso. ¿Nadie tiene una idea qué es la limosna? No, si no sabe, no se preocupe, ¿verdad? Yo aquí voy a explicar con la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12. Nada más, hermanos, vamos a hablar del asunto de las limosnas. Por cuestión del tiempo, hermanos. Ya si el Señor nos permite, ¿verdad? En otra ocasión vamos a hablar de los otros dos puntos, de la oración y del ayuno. Lucas capítulo 12. Vamos a ver qué son las limosnas. ¿Estamos ahí? Versículo 33. 12:33. Y 34. Mira, hermanos, cómo a veces una palabra, hermanos, del Señor, porque aquí están en rojo todavía, son palabras del Señor Jesucristo. Como una palabra, hermanos, puede cambiar por completo nuestro entendimiento, hermanos, acerca de un asunto. Dice, versículo 33. Vamos a leer desde el 32 para sentir lo bonito del Señor. Mire cómo nos habla el Señor, hermanos. No temáis, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita palabra. Versículo 33, hermanos, dice, vended lo que poseéis. Ojo, no vaya a vender lo que no es suyo, hermano, porque eso ya es robar. Vended, ¿verdad? Hace chiste, pero fíjese esa palabra, hermanos, es la palabra clave. Vended lo que poseéis, lo que es suyo. No vaya a llegar el marido ahí a la casa, hey, mi herramienta, ¿dónde está? Ya la vendí, va a decir la esposa, ¿verdad? ¿Dónde está mi taladro, mi pala y mi pico? No, hermanos, vended lo que poseéis, dice, y dad limosna. Fíjese, hermanos, como dice ahí, y dad limosna. Y haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega. Los ladrones, hermanos, no entrarán al reino de los cielos, dice, ni polilla destruye. No va a haber polillas allá, hermanos, dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Aquí el Señor está hablando, hermanos, de no tenerle apego, aprecio a lo material. Nosotros necesitamos de lo material para subsistir, hermanos, lo sabemos, ¿verdad? Aquí en la tierra. Dice el Señor, decía el Señor, no son del mundo, ¿verdad? Cuando oraba por nosotros, no son del mundo, ¿verdad? Y no te pido que los quites del mundo, pero están en el mundo. O sea, que el Señor Jesucristo oraba por nosotros, por lo que todavía no éramos en aquel tiempo, ¿verdad? Porque Él dijo, y por los que creerán por la palabra de ellos. Entonces pedía por nosotros, hermanos, que el Señor enviara provisión, ¿verdad? Sustento para nuestras vidas. Pero aquí dice el Señor, vended lo que poseéis y dad limosna. Esa palabra poseéis, hermano, ¿qué quiere decir? Que es de su propiedad, lo que es suyo, ¿verdad? No va a vender lo ajeno, como ahorita parecía chiste, ¿verdad? ¿Cómo va a vender lo que no es suyo? Tiene que vender lo que es suyo. ¿Y qué es lo que es suyo, hermano? Porque dice aquí, vended lo que poseéis y dad limosna. Imagínense que es un caminito. Pero en este camino, hermanos, que es paso 1, paso 2 y paso 3, estamos empezando desde el paso 2. Vended lo que poseéis, ese es el paso 2. ¿Y el paso 3 qué es? Aquí está, dad limosna. Vended lo que poseéis y dad limosna. ¿Y qué pasa si no vendemos nada? Si no vendió nada de palabra. Si no ha vendido nada, hermano, pues no puede dar limosna. Así de fácil, ¿verdad? Si no vende lo que tiene, no puede dar, ¿verdad? Pero ¿a qué venimos con esto, hermanos? Lo que es suyo, la posesión que es suya. Ahora, ¿qué es de Dios?
Porque el Señor decía, ¿verdad? Cuando le presentaban la moneda de oro para tentarle al Señor Jesucristo, ¿verdad? Decían, hey, debemos de dar tributo al César o a Dios, ¿verdad? O sea, ¿a quién? ¿O no? ¿Al César le debemos de dar o no le debemos de dar? Vamos a Dios. Estaban tentando, hermanos, porque César había tomado dominio de esa región de Israel en aquel tiempo y tenían que pagarle tributo. Si no, por los... Ya saben, ¿verdad? Entonces, el Señor le dijo, ¿de quién es la cara y la inscripción que está en la moneda? Pues del César, el rey, el emperador. Ah, bueno, dijo el Señor, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Hay posesión que es de Dios, hermano, en lo material, y hay posesión que es suya. ¿Qué es lo que es de Dios? Los diezmos. Los diezmos. Permita. Los diezmos. Es el paso 1, hermanos. Ya no es nuestro. Es el paso 1, es lo que nos falta, el paso 1. Los diezmos. Primero, ¿verdad? Cuando usted trabaja, cuando yo trabajo, tenemos que sustraer el 10% y traerlo aquí, ¿verdad? Esto viene siendo como el tipo del alfolí, donde se depositan los diezmos. El 10% de lo que llega a nuestras manos, aquí va. De una forma o de otra, hermanos. A lo mejor no tiene trabajo, ¿verdad? Pero alguien le da un dinerito. Ah, bueno, si alguien me dio 100 pesitos, 10 pesos, son de diezmo, ¿verdad? Y de ahí empieza nuestra fe a trabajar también, hermanos. También ahí empieza nuestra fe a trabajar, ¿verdad? ¿Yo le creo a la palabra de Dios o no le creo? ¿Yo quiero que Dios escuche mis peticiones o no? Por eso, hermanos, así empieza el Señor Jesucristo a hablarnos. Por lo material, por lo que es físico. Y así le decía el Señor a sus discípulos, ¿verdad? A los que le oían. Si no pueden entender las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? Si lo físico a veces nos es difícil, hermano, nosotros entenderlo, ¿cómo vamos a entender lo espiritual? ¿Cómo vamos a entrar al segundo paso de la oración, hermanos? Profunda con Dios. Si no entendemos lo primero, ¿verdad? ¿Qué es lo físico? Tenemos que entender primero ahora sí que lo primero, ¿verdad? Lo físico y después lo espiritual. ¿Quedó claro, hermanos, lo que es suyo y lo que es de Dios? Bueno, usted, cuando usted ya separa, hermano, su diezmo, eso es lo que es suyo. Y la hermana nos dijo, y si no vendo nada, pues si tienes dinero, hermano, que si tienes dinero, pues no va a vender el dinero, ¿verdad? De ese dinero, de ahí. De ahí es, ¿verdad? Ahora, no quiero profundizar mucho en eso, hermano, pero le voy a poner un ejemplo. Imaginemos que usted compra algo, ¿verdad? X cosa, con su dinero que ya lo diezmó. Y ese artículo le costó 100 pesos. Y usted lo usó y le dije, no, pues ya no lo ocupo. Lo voy a vender. Usted lo puede vender en 100 pesos, ¿verdad? Y lo vende y tiene 100 pesos en su mano. ¿Usted debe diezmar de eso? Dice que sí. ¿Quién más dice que sí? Que sí. Yo pienso que no, hermanos. Porque porque usted ya diezmó desde el principio esos 100 pesos. Lo compró en 100, lo vendió en 100. Estamos iguales. No hubo ganancia. Es dinero que ya se diezmó. Pero digamos que usted lo compró en 100, pero lo vende en 150, no quiero 200, ¿verdad? 150. Si usted lo compró en 100 y lo vende en 150, ¿tuvo ganancia? ¿Cuánto tuvo de ganancia? Voy a ver aquí con las matemáticas. 50 pesos de ganancia. Esos 50 pesos de ganancia, ¿se deben de diezmar? ¿O se deben de diezmar los 100 pesos o los 150? ¿Cuánto se debe de diezmar? Los 100, le faltan los 5 pesos de los 50. Le faltan diezmar los 50 pesos, ¿verdad? Tienen que ejecutar el diezmo en los 50 pesos. Entonces a esos 50 les va a recortar 5 pesitos. 5, ¿verdad? Son 10%. Entonces suyos son 45. Esa es su posesión, su propiedad es suyo. Y los 5 pesos son de diezmo, ¿verdad? Ahora supongamos que usted en lugar de venderlo en
en 100 pesos, eso que le costó 100, lo vende en 80, ahí ya le perdió, hermanos. Para empezar ya le perdió, ¿verdad? Pues no, porque si lo usó. Bueno, lo usó, ¿verdad? Si tiene razón, hermano, lo usó. Sí, o sea, El uso, ¿verdad? sí. Entonces, ¿va a diezmar de sus 80? No, porque No hubo ganancia, ¿verdad? No. O sea, si hacemos un balance, usted tiene menos 20. Un balance en dinero, en efectivo, son menos 20. Nosotros, hermano, a veces hablamos mucho de los asuntos espirituales, pero no hablamos de esto, de lo físico. Y tenemos que estar abusados, hermanos. Porque el Señor nos dijo, ¿verdad?, que no le demos oportunidad al diablo. De ninguna manera. Amén. Y ahí se puede abrir una puerta, hermanos, para que el enemigo entre y le destruya. Le destruya sus finanzas, le destruya sus posesiones y también hasta su salud. Es una puerta que se puede abrir. Nosotros, hermanos, tenemos que tenerla cerrada. Vamos a ir al libro de Malaquías. Ahí es el pasaje, hermanos, donde se habla acerca del diezmo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, hermanos. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice 3, 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Mira, hermano. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice, y no las guardasteis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a veces a nosotros, así se nos enseñó, hermanos. Yo no vengo, hermanos, de una familia cristiana. Si usted no conoce mi historia de mi vida, ¿verdad? Yo no vengo de una familia cristiana, hermanos. Yo vengo de una familia que principalmente eran católicos. Y los católicos, fíjense cómo está el error, hermanos, el espíritu de mentira, abusados. Fíjense cómo hacen los católicos. Yo me acuerdo porque a mí me llevaban ahí, ¿verdad? A la iglesia católica. ¿Qué piden en la iglesia católica? Cuando pasan con una canastita así, y hasta tiene un palo largo, ¿eh? A veces. Piden limosnas, hermanos. No piden los diezmos. ¿Por qué? Por el espíritu de mentira que quiere que peque. Eso, las limosnas es de usted. Eso no tiene que darlo para Dios. Para Dios tiene que dar el diezmo. Y le piden las limosnas. Al final de cuentas, la iglesia recolecta dinero, ¿verdad? Pero lo está haciendo caer en error. Es uno de los errores de la iglesia católica, hermanos. Y grave. Le hace pecar a todo hombre y a toda mujer que de su corazón honesto, hermanos, que a lo mejor de buena voluntad deposita ahí, lo está haciendo pecar. La iglesia católica. Yo estaba ahí, hermanos, y yo lo cometí, ¿verdad? ¿Iba a decir algo, hermana? Sí, un comentario, porque hasta hay ciertos dos predicadores que yo he visto, ¿no?, que dicen que ya el diezmo ya no. Dicen ellos que ya no se debe de dar. Eso es una mentira. Pues el Señor... Se imagina ahí, pero predicadores que están haciendo eso para errar a tanta gente, o sea, si de por sí hay gente que no, o sea, no cree en eso. Porque dicen que el diezmo, que cómo se lo van a dar a Dios, que eso ya viene escrito cuando lo crucificaron a Dios, ahí pusieron en el testamento que ya no era de dar diezmo. Pero, O sea, digo, no sé quién diría. sí, bueno. Yo no he pero visto. yo he visto dos predicadores, uno que era el Alducín, parece. Alducin. Y dice que él estaba, yo no lo miré, nada más alcancé a oír eso y ya no me metí más porque dije. Yo antes escuchaba al Duci y lo dejé de escuchar por las cerrado, enseñanzas. o sea, porque Sí. de por sí hay gente que no quiere, o sea, diezmar, y que oigan eso, o sea, la mente de los que están débiles se perturban. Y Así es. O sea, ¿creo en esto o creo en el otro? O sea, empiezan a estar preguntando. Quisiera corregir lo que dijo la hermana. No es la mente de los que están débiles, es la mente de la gente que no conoce la escritura. Porque una cosa es ser débil y otra cosa es ser ignorante.
A veces nosotros tenemos la escritura en la mano y por no estudiarla nos convertimos en ignorantes. Pero ¿y qué pasa si yo ya escuché y yo ya, ¿cómo te diré? Veo que uno lo que Dios manda y no lo hago, o sea, que ¿cómo lo tomas tú entonces? No, pero O sea, a lo que me refiero es de que nosotros estamos ignorantes porque tenemos la escritura en la mano y nosotros deberíamos de estudiarla y escudriñarla para que la verdad nos resplandezca. La gente que escucha a los predicadores y dice que no se le da diezmo y no los da porque los escucha, es porque está ignorando la verdad que está aquí. Aquí está la palabra de Dios. Y así como los que predican fueron engañados con el espíritu de mentira para que prediquen una mentira, porque es una mentira. Ellos no tienen, si nos vamos a la palabra y nos vamos a la base de la escritura, ellos no tienen base para decir no se debe diezmar. Y nosotros vamos y aquí encontramos dónde están las bases en el Antiguo y el Nuevo Testamento que uno debe traer los diezmos. Y no es porque el pastor se va a hacer rico o que el pastor se lo va a gastar. Si el pastor lo hace, el pastor se va al infierno de igual manera. Pero uno debe de cumplir con el mandamiento del Señor, con lo que son leyes y mandamientos del Señor. Sí. Bueno, hermanos, vamos a ver esos puntos ahorita, ¿verdad? Los puntos del diezmo, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener bien claro el asunto del diezmo para no confundirlo con las limosnas. Ahora entiendo lo que dice mi hermana de los débiles, ¿verdad? Yo entiendo de los débiles, porque son débiles ¿en qué? En la fe. Débiles en fe. Nosotros tenemos que fortalecernos en la fe. ¿Y cómo nos fortalecemos, hermanos? Como dijo el hermano, ¿verdad? Si los complemento los dos. Es con la palabra de Dios, hermano. Pero ojo. La palabra de Dios, hermano, cuando usted la lee o cuando la recibe de alguna manera, oyéndola, inclusive, es una semilla, hermano. Le falta un poquito más. Le falta, hermanos, a la fe que usted le eche agua. Fíjense cómo dice la Escritura, ¿verdad? Que la palabra de Dios vino, el libro de Isaías, habla del asunto de la justicia. Como las nubes, dice que las nubes destilan la justicia de Dios y esa justicia viene aquí a la tierra y la tierra se abre y recibe la justicia y brota juntamente la salvación con la justicia, hermanos, que sean juntos, la salvación con la justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros, hermanos, representamos la tierra porque estamos hechos del polvo. Entonces la semilla, hermanos, es sembrada en nosotros que somos tierra. La semilla es la fe. Pero la semilla, hermanos, como les expliqué al principio, tiene que romperse y tiene que crecer una planta. Tiene que crecer una planta, hermanos, de fe. Y ahí es donde ya vamos a estar más fuertes en la fe. ¿Y eso cómo lo logramos nosotros, hermanos? Como explicaba Pedro, ¿verdad? A la fe añádale virtud. La virtud, hermanos, es acción. Que usted haga la palabra de Dios, que usted le crea a Dios, es un acto heroico, hermanos. Es como si usted se convirtiera en un guerrero que está peleando, hermanos, y dice, no, yo no puedo, pero tengo que poder, y pelea, y lo logra. Cumplí con el mandamiento de Dios. Que eso es un acto heroico, hermanos. A la fe, virtud. Que usted se ponga en acción con respecto a la palabra de Dios que usted está escuchando, que usted, en este caso, hermanos, es el diezmo, ¿verdad? Es la limosna, perdón. Es la limosna. Pero ¿para qué lo estamos haciendo, hermanos? Porque queremos que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Se da cuenta, hermanos? Lo que tenemos que hacer, dijimos grandes cosas: limosna, oración y ayuno. Son 3 cosas, hermanos. Son 3 semillitas que ya se plantaron. Ahora tenemos que hacerlas para que se hagan planta, hermanos. Las limosnas, estamos explicando apenas el asunto de la limosna, hermano. Ya vimos que es de su posesión, no de Dios. ¿De Dios qué es? El diezmo, ¿verdad? Y estábamos viendo el diezmo. Aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. A veces así nos pasa, hermano. Dice, pero miren, hermanos, qué hermoso es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho el Señor de los ejércitos.
El Señor, hermanos, todavía le firma a usted. Le firma y cuando dice así, ha dicho el Señor de los ejércitos, el Señor está poniendo una firma, hermanos, que lo va a hacer. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. No importa, hermanos, que estemos mal, vuélvase al Señor. Eso es lo que importa. A lo mejor estamos mal, está bien, ya la regamos. Ya cometimos pecado, es tiempo ahora de corregirlo y volvernos al Señor, dice, y yo me volveré a vosotros. Pero ¿qué pasa a veces, hermano, con nosotros? Dice aquí, que le respondí, dice, mas ustedes dijeron, dijo Dios, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos pecado? Decía el pueblo, si nosotros no pecamos. A nosotros nos enseñaron, ¿verdad? Que esto así es. No, el diezmo es mío, no es de Dios, no todo. Lo que yo gano es mío. Yo trabajo para mí, así. Así les enseñaron, ¿no? Nos enseñaron. El Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado todavía? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Son dos cosas, hermano. Diezmos y ofrendas, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, dice. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Mira, hermano, cómo dice, alimento en mi casa. Ahí se da cuenta usted, hermano, de cómo trabaja la ofrenda, ojo. Cómo trabaja la ofrenda. Haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa, dice. Y probadme ahora en esto. Fíjese cómo dice el Señor, probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Dice, la primera es bendición, hermanos. Es recompensa de parte de Dios. Bendición. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Ese es el otro beneficio, hermanos. Dice, reprenderé por vosotros al devorador. Usted siente, hermanos, a veces que no le alcanza el dinero. Que usted a veces siente, mi hermano y mi hermana, que usted dice, ¿sabes qué? No la hago. Cuidado, porque puede que ahí esté el devorador de las finanzas, hermanos. A final de cuentas, si usted dice, no, pues es que el alimento todo vale, ¿verdad? Todo vale dinero, hermanos. Compramos carne, comida, frijoles, lo que sea. Todo el alimento lo compramos con dinero, hermanos, a final de cuentas, ¿verdad? Y como dice aquí, ni vuestra vid en el campo será estéril. La vid, hermanos, representa la fuente que el Señor usa para proveernos. El trabajo, algún pariente que nos ayuda, inclusive el gobierno, ¿verdad? Con las tarjetas esas del bienestar, todo eso, hermanos. Pueden ser otras fuentes, no nada más el trabajo, pero también es el trabajo, los empleos, ¿verdad? Las empresas donde trabajamos. Dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta de los beneficios, hermano, del diezmo? Y aparte, hermanos, el más grande, estamos en paz con Dios. Con gusto, hermano, usted lo que quede del diezmo, que es su posesión, con gusto, hermanos, puede disponer como usted guste, ¿verdad? Como usted quiera. Nomás que dice el Señor, ¿por qué gastas lo que es tuyo, lo que no es comida, verdad? A veces compramos cosas que no se pueden comer, hermano. Compramos cosas como un plástico, esto no puedo comer. Plástico con fierro, ¿verdad? Dice el Señor, ¿por qué te lo gastas en lo que no es comida? Y es cierto, ¿verdad? A veces andamos batallando, no, es que no me alcanza, es que estoy pagando otra cosa que tengo por allá. Por eso no nos alcanza, ¿verdad? Ahí es donde nos falta inteligencia, hermanos, de las finanzas también. Vamos a ir, hermanos, porque ahorita hablamos acerca del diezmo. Y comentaron, ¿verdad? Que algunos dicen que no se debe diezmar, que no deben de... Cuando tienen unos, bueno, yo no doy mucho, pero sí doy cuando tengo. Gloria a Dios, hermano. Cuando el Señor le provee, ¿verdad?
Y sí, y eso es así, como la hermana nos decía ahorita, ¿cómo voy a, si no vendo nada, cómo lo hago? Pues si no se vende, pues no hay, ¿verdad? Pues no se da. Sí, exactamente. Sí, lo en la cama. Mire, vamos a ir al libro de Deuteronomio, rápidamente, hermanos. Nomás me voy a quedar en el asunto del dinero, hermanos, porque el asunto este es largo, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo número 14. Créame, hermana, que lo que hagamos conforme al Señor, ¿verdad? Y de corazón al Señor, con las buenas intenciones del Señor, para hacer su palabra, el Señor nos paga, hermanos. El Señor nos paga con bendición, nos bendice de una forma o de otra. Alcancé a escuchar un poquito de su testimonio, ¿verdad? Como decía que llegó el hermano con una cosa y luego alguien más le llegó, ¿verdad? Así es el Señor, hermano, nos salva. Cuando uno dice, es que no puedo, y viene, hermanos, la salvación del Señor. Deuteronomio 14, versículo 23, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice, ¿para qué es el diezmo, hermanos? ¿Para qué es el diezmo? Y aquí se la voy a voltear tantito. Porque uno dice, no, que para el templo, que para, fíjense, como que para el templo, que para el pastor, que para las sillas, que para la comida que se da. ¿Para qué es el diezmo, hermanos? Se lo voy a poner a modo de ustedes, hermanos, y de yo también, ¿verdad? Porque yo no administro el diezmo. A modo de diezmador, por así decirlo. ¿Para qué es el diezmo? ¿Para qué diezmo yo? Yo sé que es para Dios, hermanos, lo tengo que poner aquí. ¿Pero qué? ¿Para qué lo diezmo? Dice aquí, versículo 23, y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Una instrucción, hermanos, dice, el diezmo de tu grano, dice, de tu vino y de tu aceite y las primicias. Ay, hermanos, miren cómo dice aquí, de tu vino, de tu aceite, de tus primicias, de tus manadas, dice, y de tus ganados, para que aprendas, dice. ¿Para qué es el diezmo? Para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Para eso es el diezmo, hermano. Para eso el Señor quiere que usted diezme. ¿O usted cree, mi hermano y mi hermana, que el Señor necesita de nuestros diezmos? Si el Señor nos da el 100% a nosotros, hermano, nomás nos dice, el 10% lo pones ahí, para la iglesia, para mi casa. Dice, que haya alimento en mi casa, dice el Señor. Si el Señor nos da el 100%, hermano, si le pide el 10%, pues sale perdiendo el Señor, ¿no? Si hacemos un balance. Imagínese, nomás imagínese, hermano, que usted invierte, no sé, 100 pesos, lo voy a invertir. ¿Qué espera usted? Ganancia, no, a lo mejor voy a tener 120, 130 pesos. Y usted dice, no, ¿sabes qué? De tus 100 pesos, nomás te dimos 10 pesos para atrás. ¿Y qué pasó? No, pues es que así es esta inversión. Es la inversión de Dios, hermano, con nosotros. El Señor nos da el 100% y a veces, hermano, recibe el 10%, a veces no lo recibe el 10%. Imagínese, hermano. Está feo, ¿no? Invertir así. Para nosotros, hermano. Pero el Señor lo hace con gusto porque nos ama, hermano. El Señor tiene misericordia de nosotros. Qué bonito fuera que el Señor nos diera el 100 y nosotros le diéramos el 100, el 120 para atrás de ganancia, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Pero el Señor nada más nos pide el 10. ¿Para qué? Para que aprendamos a temerle, hermanos. Para eso es el diezmo. Para que usted y yo aprendamos a temer al Señor. ¿Se da cuenta? ¿O qué esperaba usted que le dijera, hermanos? ¿Que era para la iglesia? ¿Que era para el pastor? ¿Que es para comprar un camión de la iglesia? Es para nosotros. La enseñanza es para nosotros, hermanos. No es para quien lo administra. Es para usted. El Señor está hablando de usted. ¿O usted lo administra? No, ¿verdad? Yo tampoco, hermanos. El que lo administra, hermanos, lleva su responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque el dinero es de Dios, hermano. Vamos a ir a Mateo capítulo 23 sobre el asunto, hermanos, tan hablado, ¿verdad? Si se diezma, no se diezma. ¿Quién usted cree que nos puede decir la verdad acerca del diezmo? Cristo, gloria a Dios. O Alducin.
o Gigi Ávila. Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Quién nos puede decir, hermanos, la verdad acerca del diezmo? ¿Debemos diezmar o no debemos diezmar? Versículo 23, capítulo 23, Mateo. ¿Estamos ahí? Y mire cómo lo dice el Señor, hermanos, a modo de regaño, Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice. Escribas y... Estaba hablando, hermanos, a los sacerdotes, ¿verdad? Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, dice. Y dejáis lo más importante de la ley, dice. La justicia y la misericordia y la fe. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el Señor pone primero unas cosas y luego otras? ¿Qué es más importante, hermanos? ¿El diezmo o la oración? La oración, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo. Pero ¿cómo va a llegar a usted al nivel de oración si no pasa por el nivel del diezmo, verdad? Tiene que hacer primero lo primero para llegar al segundo nivel. Si no, hermanos, no va a ser efectivo, hermanos. No va a ser efectivo la oración, dice. Pero mire cómo el Señor, hermanos, nos habla. El Señor no se equivoca. Y es lo que les enseñaba, hermanos, en los estudios, ¿verdad? Cuando usted predica la palabra de Dios verdadera, no hay error, hermanos. Puedes tirar la palabra, le puede dar con un mazo la palabra y no se rompe. Cuando es palabra verdadera de Dios, no debe tener temor de predicarla. Dejáis, dice, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, dice. Hermanos, y aquí está, hermanos, cómo usted se puede quitar de muchas mentiras del enemigo, dice. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué dice? Vamos a poner dos palabras, hermanos, y lo vamos a agrupar. Dice, esto era necesario hacer. La palabra esto está hablando de unas cosas. Y dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es esto? Lo que está inmediatamente antes, hermano. Dice, esto viene siendo la ley, perdón, hermano. No. Dice, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, dice. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué era aquello? El diezmo. Diezmar la menta y en el eneldo. Para que usted, mi hermano y mi hermana, tema a Dios. Y no diga, yo diezmo, delante de los hombres. Miren, yo diezmo. No, hermanos. Pero lo tiene que hacer. Porque dice aquí, ¿verdad? Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor no dijo, hermanos, que vino a abrogar la ley. Dijo que Él vino a cumplir. Él es nuestro ejemplo, hermanos. ¿Cómo opera el espíritu de mentira? Diciéndonos cosas que no son. Si nuestro ejemplo, hermanos, es el Señor Jesucristo, tenemos que hacer lo que Él hizo, ¿verdad? También el Señor, no sé en qué porción del claro, pero sí, me imagino que ya lo ha leído, donde dice que mandó a Pedro que sacara un pez, ¿no? Y que les... que pagara un estaterio. Lo de él y lo de Pedro. ¿Y eso qué era, hermana? ¿Qué le estaban pidiendo? Era un impuesto. Un tipo de tributo, ¿verdad? Era un impuesto. No era el diezmo. Me imagino si era un simple impuesto, o sea, tenemos que hacerlo. Pero fíjese cómo decía, hermana, esa es una enseñanza para otro día, ¿verdad? ¿Cómo decía el Señor Jesucristo? Mandaba a Pedro a un estanque y le decía, con el pez que saques, ahí vas a encontrar dentro de su boca un estaterio. Dice, págalo por ti y por mí. El Señor paga por nosotros, hermanos. Más que a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Aquello, hermano, era el diezmar. El diezmo es una cosa, hermano, que ha sido dedicado para Dios. Y eso lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. Aquí lo tengo escrito, ¿verdad? Si usted lo quiere leer, ahí está, hermanos. El diezmo es dedicado para Dios. Eso, hermanos, la palabra dedicado
es una palabra amplia, ¿verdad? Para los asuntos de Dios, hermanos. Oye, mira que en la iglesia hay una gotera, o no hay iglesia para construir la iglesia. Que hay una gotera para tapar la gotera. Que hay un foco, pues hoy sabes que hay un hermano que ministra, que trabaja, ojo hermanos, que trabaja en el ministerio de la iglesia, pero no tiene recursos. Bueno, se le da una ofrenda, ¿verdad? A la persona de parte de los diezmos, un tipo de pago, hermanos. Un tipo de pago se puede usar para eso. ¿Sabes qué? Pues tenemos un camioncito en la iglesia, una camioneta, un vehículo, pinta gasolina, de ahí se pone. Es dedicado para Dios, ¿verdad? Es dedicado para Dios. Y también para los que trabajan para Dios, hermano, ¿eh? Dice, vamos a ir a Génesis, hermano. Génesis. ¿De qué hemos hablado hasta ahorita, hermanos? La limosna y los diezmos. Bueno, los diezmos son parte de los limosna, para explicar la limosna. Sí, exactamente. Es que mire, hermanos, Génesis capítulo 4, versículo 3. Hermanos, el asunto que estamos hablando hoy, ya vimos la introducción, ¿verdad? Que estamos buscando que Dios nos oiga. Y estamos hablando acerca de las limosnas. Tenemos que aprender, hermanos, las finanzas de Dios. Ahorita ya tenemos ventaja, ya sabemos qué son las limosnas, ¿verdad? Las limosnas es lo que usted quiera dedicar de lo que es suyo. Y ya vimos que es suyo, ¿verdad? Lo que le queda después de haberle quitado el 10%, que el 10% ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? Bueno, ya vimos lo que es la ofrenda, el diezmo, pero hay dos cosas más que tienen que ver con las finanzas de Dios, con nosotros, ¿verdad? Con los gentiles. Se maneja de forma diferente, hermanos. Y otro asunto es la ofrenda, hermanos. La ofrenda está aquí, hermanos, la primera ofrenda. Creo que el pastor dio una enseñanza acerca de esto. En Génesis capítulo 4, estamos ahí. Es la ofrenda que hicieron Caín y Abel, hermanos. La primera ofrenda que está en la escritura, ¿verdad? Abiertamente de esta manera. Hay otras, pero es un asunto más especial. Vamos a hablar aquí acerca de Caín y Abel, dice versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Aconteció que andando el tiempo. Miren, hermanos, aquí, hermanos, habla obviamente del tiempo, ¿verdad? Cuando dice tiempo, hermanos, se refiere a días. Cuando pasaron los días, cuando... Esta parte de andando el tiempo es un poco compleja de explicar, hermanos. Hace referencia a que transcurrió un ciclo de tiempo. Muy probablemente, hermanos, por lo que dice aquí este pasaje, pasó un año completo. Está hablando de un año completo. Pero, como hemos enseñado en otras enseñanzas acerca del año, hermanos, el año que nosotros vemos en el calendario no es el mismo que los tiempos de Dios, ¿verdad? El año de Dios empieza por ahí de septiembre o octubre. No siempre cae en la misma fecha de nuestro calendario, hermanos. Y de ahí más o menos empieza. Entonces, aproximadamente esto fue a inicios de año, hermanos, de año de Dios. Porque dice, ¿verdad? Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿Saben más o menos cuándo se siembra? Se siembra más o menos en los tiempos de frío, para que en la primavera la planta crezca. Usted se da cuenta, hermanos, va por un parquecito, por donde hay zacate, y empiezan las flores a salir en la primavera. Bueno, sale la flor en la primavera, después salen los frutos, hermanos. Entonces, cuando ya va llegando por ahí del otoño, poquito antes del otoño, se podría decir que la fruta, hermanos, la fruta está en su máximo nivel de maduración, sin echarse a perder. Ahí es cuando se debe de cosechar, ¿verdad? O un poquito antes de que se madure, pues imagínense, se madura además,
pues se pudre, ¿verdad? Ya no se va a comer. Se tiene que cortar un poquito antes. Entonces, por eso probablemente fue por ahí, por esas fechas. Y también, hermanos, por lo que dice después, aconteció que andando el tiempo, también Abel trajo de los primogénitos de las ovejas. También, eso yo lo investigué, ¿verdad? Las ovejas tienen su tiempo de parir. Y es más o menos la misma fecha, hermanos. Son más o menos las mismas fechas, ¿verdad? Tanto de la cosecha como de cuando paren las ovejas. Entonces fue por ahí más o menos de septiembre, octubre del ciclo, ¿verdad? Del ciclo del año. Pero dice aquí que Abel trajo también de las primogénitos de sus ovejas, dice, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, dice. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a dar ahora un ejemplo de la ofrenda, hermanos. ¿Qué es la ofrenda? Dice el libro de Malaquías, me habéis robado, dice. Y ustedes dirán, ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Ofrendas. Si nos vamos a hablar solamente acerca de las finanzas con Dios, hermanos, primero están los diezmos y luego las ofrendas, ¿verdad? La enseñanza, perdón, de las limosnas están más abajo, hermano. Pero estamos hablando de las limosnas, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro también que la ofrenda, hermanos, no vaya usted a confundir la ofrenda con la limosna, ¿verdad? La ofrenda es una cosa, la limosna es otra cosa. La limosna es caridad. Ahora, una ofrenda para Dios, mis hermanos y mis hermanas, es, como dice aquí, como el ejemplo que tenemos en Abel, dice, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas. Miren, hermanos, ¿cuál fue la diferencia, verdad, entre Caín y Abel? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, Abel trajo los primogénitos de sus ovejas. Ahí es donde se echa en marcha la fe, hermanos. ¿Por qué? Porque Caín, para volver a echar a trabajar su trabajo, necesita semillas, ¿verdad? Él trajo los frutos, hermano, pero también tenía semillas para seguir plantando, ¿verdad? Pero en el caso de Abel, mis hermanos y mis hermanas, pues él necesitaba más ovejas para tener más ovejas, ¿verdad? Pero las ovejas las tuvo que sacrificar a Dios. Él las trajo para Dios. La diferencia, hermanos, es que Abel le creía más a Dios. Tenía confianza más en Dios, que el Señor le iba a seguir prosperando, que le iba a retribuir, hermanos, esta ofrenda. Él le trajo lo mejor. Dice aquí, hermanos, le trajo los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué quiere decir? De lo más saludable. Lo que se miraba más fuerte se los trajo. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. Pero primero a Abel. ¿Por qué Abel hizo eso? Dice su ofrenda, ¿verdad? Pero dice primero Abel. ¿Por qué lo trajo? Porque Abel sabía, hermanos, y Caín y Adán, ¿verdad? Porque no había mucha gente en ese tiempo. Ellos sabían que esa oveja, la más oveja o ovejo, ¿verdad? No sé cómo se diga. Ese animalito, hermanos, si estaba grande y fuerte, pues ese a lo mejor va a tener más ovejitos, ¿verdad? Y está una flaquita ahí, no, pues se va a morir, va a decir. Se va a morir. Pero una fuerte, dice, no, hombre, se va a tener bastantes ovejas, ¿verdad? Bueno, pues esa es la que le llevo al Señor. Quisiera hacer una explicación más rápidamente. Adelante. Cuando hablamos de las ovejas o de los borregos, que comúnmente, bueno, para los que no saben, ¿verdad? Yo soy del campo, sé un poco de eso. Lo que es un cordero, una cría de una oveja, de un borrego, se considera que ya está bueno para comer al año. Al año de que una cría de un borrego creció, ya engordó prácticamente, pero se considera como un corderito todavía, se considera tierno. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya cuando cumple prácticamente un año, que son prácticamente los 12 meses ya, o alrededor de ese tiempo, ya se considera que el animalito ya está de buen ver, o sea, ahí se mira que está gordito, que está saludable, como dijo usted ahorita, y se puede vender o se puede comer, o sea, que se puede
Se puede hacer lo que se vaya a hacer con él, o sea, Ok. dejar para engordar, o como para cementar, o para la cría, lo que sea. Entonces eso fue lo que hizo Abel en el tiempo que le llevó ese presente al Señor, o esa ofrenda. Sí, gracias, hermano, por explicarnos el asunto, ¿verdad? De las crías, ¿verdad? A final de cuentas, hermanos, viene siendo como sustento, ¿verdad? Dinero, alimento. A final de cuentas, ¿verdad? Entonces, lo que hacía Abel es que estaba poniendo su confianza en Dios, hermanos. Él decía, puede tener confianza en el animal, ¿verdad? Decir, no, pues es que ese animal si le puedo sacar ganancia, como dice el hermano, ¿verdad? O se vende, o nos lo comemos, o lo dejamos para tener más crías. Pero que dijo Abel, no, ese se lo voy a dar a Dios. Porque es el más bueno, ¿verdad? Ese se lo voy a dejar a Dios. Él quería demostrarle a Dios, hermanos, que confiaba en él. Y por eso dice que miró con agrado a Abel y su ofrenda, ¿verdad? Y la de Caín no. ¿Por qué no, hermanos? Porque él trajo, ¿verdad?, del fruto de la tierra. Tenía muchas semillas, hermanos, para seguir sembrando más cosas. Abel realmente no tenía mucho, ¿verdad? Valía mucho, pero eso que mucho valía se lo trajo al Señor. Así deben ser nuestras ofrendas, hermanos. No le voy a decir, ¿verdad?, que traiga algo grande y así, ¿verdad? Pero si es para el Señor, hermanos, algo que sea bueno. De lo que usted diga, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, pues yo no tengo mucho, pero esto que puedo traer, lo traigo para la gloria del Señor, para que el Señor vea que le temo, ¿verdad? Así es, mis hermanos y mis hermanas, y también se trae Amén. aquí, ¿verdad? Aquí ponemos también, ¿verdad?, lo que son ofrendas. Ahora, hermanos, vamos a ir al libro de Levítico. Quedó claro el asunto de la ofrenda. Amén, aleluya. Levítico número 27. Versículo 26. Vamos a hablar ahora acerca de las primicias, hermanos. Un momento. Dice, pero el primogénito de los animales que por dice, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es del Señor, dice, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, del Señor es. La primicia, hermano, es del Señor, así de fácil. ¿Qué es la primicia, hermano? Lo primero que se saca de un negocio, de un trabajo, eso es lo que es la primicia. Supongamos, mi hermano y mi hermana, que usted dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a poner un negocio, voy a ponerme a vender taquitos, ¿verdad? Y yo voy a vender tacos. Entonces, la primera ganancia, hermano, ojo, aquí tiene que ser inteligente, ¿eh? Cuidado. Si usted le invierte 200 pesos para hacer tacos y usted sacó 500 pesos, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que usted tuvo una ganancia de 300 pesos, ¿verdad? Esa es su ganancia. Y los 200 son parte del negocio, hermanos. Del trabajo de ahí, ¿verdad? Parte de la inversión. Pero usted tiene una ganancia de 300 pesos. Ese es el 100%, hermanos, de la ganancia. ¿Cuánto debe de diezmar de eso? El 10%, ¿verdad? Pero ahora supongamos que es la primera vez en ese negocio que usted puso, hermanos, que usted sacó esa ganancia. Eso, como es la primera ganancia, hermanos, se considera la primicia del negocio. En Abel era ofrenda, pero también era primicia a la vez, porque era la primera vez que lo hacían. Era el primer ciclo, ¿verdad? Primer año que lo hacían. Entonces, hermanos, aquí
En el ejemplo que le estoy poniendo, eso, hermanos, se considera una primicia y debería ser traído completo para el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque del Señor es la primicia, la ofrenda y el diezmo. ¿Y las limosnas, hermanos? ¿Para quiénes son? Las limosnas se deben de hacer, hermanos, para nuestros semejantes. Pero es aparte del diezmo. ¿El diezmo qué es? Para Dios. La 10ª parte. Bueno, es para Dios, pero es la 10ª parte, ¿verdad? Después del diezmo, ese 90%, hermanos, es suyo, su posesión, ¿verdad? Y el 10% es para Dios. Fuera del diezmo, fuera de las ofrendas y fuera de las primicias, hermanos, usted va a dar las limosnas. Eso tiene que quedarle bien claro, hermano, si usted quiere que Dios escuche su oración. Quiere que Dios le escuche. Tiene que aprender a diferenciar eso, hermanos. Para los judíos, para nosotros son 4 niveles, hermanos. Diezmos, ofrendas, primicias y limosnas. Tenemos que hacerlo, porque el Señor dijo que debe que hacerlo, ¿verdad? Tú cuando des tu limosna, tienes que dar limosna también. El Señor no lo obliga, pero debemos hacerlo. Ahora, para los judíos, hermanos, para los israelitas son como 7 niveles de dar. Para nosotros nomás son 4, hermanos, son menos. Así como les expliqué el asunto de las Pascuas. Las Pascuas, hermanos, no son para nosotros. Para nosotros está la cena del Señor. Porque no somos linaje de sangre de Abraham. Pero somos parte de Dios, ¿verdad? Y por eso Dios nos puso esa solución a nosotros, hermanos, la cena del Señor. Son 4 niveles: diezmo, ofrenda, primicias y limosnas. Fíjense que está hasta el último, hermanos. Pero también tenemos que hacerlo, ¿verdad? ¿A quién le hacía las limosnas, hermanos? Cornelio. Al pueblo. ¿No me cree? En esa parte, ese pasaje, hermanos, que no leímos, ahí dice, hermanos, como le dicen, ¿verdad? Él ha dado testimonio, ¿verdad? De que es piadoso y cómo hace muchas ofrendas al pueblo. Le dicen, mira, pues Él los ayuda, ¿verdad? Al pueblo. Y es el ejemplo, hermanos, de las limosnas. Las limosnas puede ser considerado caridad. Ahora, ¿cómo podemos dar limosnas, hermanos? Usted seguramente ha visto que a veces hay personas que están pidiendo en la calle, en los semáforos, ¿verdad? Algunos limpian un vidrio, algunos ni le limpian el vidrio, hermano, nomás van pidiendo, ¿verdad? Y usted le da 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10, eso es una limosna, ¿verdad? Le está dando a su semejante que le está pidiendo. Ahora, se oye muy feo limosna, ¿no? Pero es lo que es, hermanos, así dice la palabra. En estos tiempos se le considera caridad darle a sus semejantes, sea hermano o no sea hermano, hermano. Es darle a sus semejantes un poquito, hermanos. Usted decide dar o no dar, ¿verdad? Esa caridad, esa limosna. Eso depende de usted completamente. Pero mire, hermanos, cómo dice ahí que las limosnas, hermanos, pasaron a ser memoria allá de arriba en los cielos. Las limosnas, hermanos. No decía los diezmos. Fíjense cómo no decía los diezmos, ni las ofrendas, ni las primicias. Ahí dice las limosnas, hermanos. Las ofrendas para traerlas Acá. Pero dice que no fueron recordadas, hermana. Ni las ofrendas, ni los diezmos. ¿Por qué no? ¿Por qué no fueron recordadas las limosnas? Perdón, las ofrendas, los diezmos y las limosnas sí. ¿Por qué sí fueron recordadas? Porque las ofrendas, los diezmos, las ofrendas y las primicias son directamente de Dios, y las limosnas no son para Dios, son para los hombres. Exactamente, son para nuestros semejantes. Cualquiera que le pida a uno, ¿no? Así es. O ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Cuando usted le da al pobre, al necesitado, al que no tiene, dice la Escritura,
que el que da al pobre a Dios presta. Presta. Y el Señor no es deudor, hermanos, el Señor nos paga. El Señor nos va. ¿Y qué es la respuesta a las oraciones, hermanos? Es nuestro pago, ¿verdad? Es nuestra recompensa. Como decía el Señor Jesucristo, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa, hermanos, es pago de Dios. Las bendiciones son pagos de Dios. El Señor nos está pagando porque hemos obrado conforme a su palabra. Ahora otra cosa más, mis hermanos y mis hermanas, por lo que nos comentó el hermano, ¿verdad? Porque no, eso, hermanos, la caridad, las limosnas, mis hermanos y mis hermanas, es para nuestros semejantes. Es para, no vaya a decir, ay, le voy a traer una limosna a un perrito. Ay, hermano, no, es para los semejantes. Porque sí, muchos a veces se enfocan en los animales, hermanos. Déjale, compro un pedacito de carne para el perrito que veo en la calle, hermanos. Pobres animales que están en la calle, hermanos, es cierto. Pero ellos no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Es un pensamiento errado, espíritu de mentira. Quiere que usted peque contra Dios. Y a veces miro, hermanos, he visto cómo a veces mis vecinos así hacen, hermanos. Les ponen croquetitas a los perritos de la calle. Y no saben quién se las da y nos dan las gracias a nosotros, los perros. Ahí hacen su gracia. Enfrente de nuestra casa. Hermanos, hay niños que no tienen que comer. Hay semejantes adultos también, hermanos, que están batallando en las calles. Es lo primero, hermanos, el alimento. No tiene que darle dinero en efectivo inclusive. Y prefieren darle alimento a un perrito, hermanos. Yo sé que si es una mascota de usted, es su responsabilidad mantenerlo, porque usted lo tiene, ¿verdad? Mantener su bestia, dice ahí, ¿verdad? Por el mantenimiento de la bestia o el su animalito, es como se conoce al amo, hermanos. Un amo cruel o un amo bondadoso, ¿verdad? Si usted tiene bien a su animalito, es un buen amo. Si su perrito viene pidiéndole de comer y le da un palazo, un barazo, pues es un amo cruel, ¿verdad? Pero primero estamos nosotros, hermanos. Las ofrendas son para los semejantes. Una cosa más acerca de las limosnas. El hecho, hermanos, de que usted practique la caridad con sus semejantes, quiere decir también, mi hermano y mi hermana, que usted es partidario de Dios. Ahí es, hermanos, ¿el diezmo para qué es? Para temerle a Dios, ¿verdad? ¿Y las limonas para qué? Para amar a Dios. Algunos creen, hermanos, algunos judíos muy estudiosos, a los cuales me refiero con mucho respeto, ¿verdad? Porque tienen mucho conocimiento, a través de los años lo han mantenido el conocimiento, mucho conocimiento de Dios. No todos, pero mucho. Algunos creen, hermanos, que el Señor no nos debe nada, hermanos, nada, más que una cosa. Creen que solamente el alimento nos debe el Señor, porque no pudimos venir aquí. Cuando usted le da a su semejante, hermano, ¿usted cree que el semejante se va a acordar de usted? Muchos le dan, hermano, no se acuerda de ellos. Es Dios dándole a través de usted. Usted se convierte en partidario de Dios. Yo apoyo a Dios, ¿verdad? No, y no lo apoya de palabra, hermano, nada más. Como muchos dicen que aman a Dios de palabra. Está siendo partidario de Dios. Está amando a Dios con sus actos, con sus hechos. Así es como se ama a Dios, hermanos. Es una forma, es un tip, ¿verdad? Para que usted diga, yo amo a Dios. Bueno, si yo amo a Dios, yo quiero que Dios se vea bien. Imagínense, hermanos, que está alguien no ore y ayune y haga esto, hermano, que estamos enseñando. Y nadie le lleva una ofrenda, hermanos. Y el hermano en la fe, o hermana en la fe, está orando y está ayunando, y inclusive de lo poquito que tiene diezma, ofrenda. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, no le llevamos una ayuda.
el Señor puede usar a alguien más, ¿verdad? Para llevarle ayuda. Nosotros, hermanos, podemos ser ejecutores de la palabra de Dios. Es como si fuera un ángel, hermano, que es enviado de Dios para llevarle ayuda al necesitado. En eso nos convertimos, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, hasta este punto, ¿verdad? De lo que es lo físico, el dinero. Hay muchos beneficios, hermanos, de darle a Dios, ¿verdad? Dice la palabra también en el libro de Proverbios, mis hermanos y mis hermanas, que honremos al Señor con nuestros bienes. Y Él va a abrir, hermanos, las puertas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Y así es como lo honramos, hermanos. Los diezmos, las ofrendas, las primicias y las limosnas, que es la caridad, ¿verdad? La caridad es darle a nuestro semejante que tiene necesidad. Eso es lo que son las limosnas, hermanos. Ese es el primer punto, hermanos, para cómo ser oídos por Dios. Vamos a estar pendientes, ¿verdad? Si el Señor nos permite en otra ocasión compartir un poco acerca de la oración y del ayuno. Si Dios nos permite, claro que sí, hermanos, muchas gracias. Bueno, vamos a ponernos sobre sus pies, hermanos, para darle las gracias al Señor por su palabra. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has sido muy bueno con nosotros. Gracias, Señor eterno, porque me has permitido, Señor, predicar tu palabra verdadera, Señor mío y Dios mío. Te pedimos, Señor eterno, en el nombre de Cristo.